Por favor, recibamos con un fuertísimo aplauso a Tony Earl. 9 a 10 personas de las que están aquí van a morir de cáncer. De los que estamos aquí, allá mayor. Okay. Así que es un tema bastante importante. Al año mueren en el mundo 9.600.000 personas, todos los años, por cáncer. Así que vamos a ver qué es el cáncer, cómo se produce el cáncer y cuáles son las causas de cáncer. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño repaso, algunas cosas que quizás hayan dado en biología, en secundaria. Todos recuerdan las células. Todos los organismos multicelulares están formados de células. La célula es la unidad funcional del ser vivo. ¿Okay? Y en esa célula hay pequeñas estructuras que se llaman organelas. Ribosomas que producen proteínas, lisosomas que digieren moléculas, ribosomas, mitocondrias que producen energía, y está el núcleo de la célula que contiene un material que llamamos ADN, ácido desoxirribonucleico. Ese ADN está formado por secuencias de nucleótidos. Son unas pequeñas moléculas que se unen, forman una cadena y forman el ADN. Y pequeños segmentos de ese ADN, de esos nucleótidos, los llamamos genes. Esos genes tienen funciones. Codifican o almacenan la información para sintetizar una proteína. Eso es lo que hace un gen. Tiene la información necesaria para formar una proteína. Y hay muchos genes. Y muchas de estas proteínas tienen miles de funciones. ¿Okay? Estimulan crecimiento celular, inhiben crecimiento celular, estimulan secreción de otras moléculas. Son 1 millón de funciones. Y el tercer concepto que vamos a ver son los tejidos, que también quizás lo dieron en biología. Un tejido es un grupo de células con una función y una estructura similar. ¿Okay? Función y estructura similar. Y con esa definición tenemos 4 tejidos básicos en el cuerpo. El tejido muscular, que se encarga de contraer, contracción es su principal función. El tejido conectivo, que es para soporte, ahí incluimos hueso, cartílago, tejido adiposo como este. El tejido epitelial, que es el tercer tipo, que recubre la piel, las mucosas, todo el tubo digestivo, los bronquios están recubiertos por epitelio, es el tercer tipo. Y el tejido nervioso, que es el que conecta los demás tejidos y recibe los estímulos del exterior y del interior, los analiza, los integra, da una respuesta. Así que todos estos tejidos se organizan y forman sistemas, sistema digestivo, respiratorio, etc. Así que conociendo qué es la célula, la unidad funcional de todo ser vivo, conociendo qué es el ADN y los genes, y conociendo qué son los tejidos, vamos a entrar ahora en materia. Y empezamos con la primera definición. ¿Qué es un tumor? La definición original, estricta, de hace 2.500 años de tumor, es un aumento del volumen de un tejido. Cualquier aumento del volumen de un tejido. Si uno va haciendo ejercicios por el Causeway y se tropieza con un chihuahua y se cae y se hace un chichón, ¿qué tenemos? Un hematoma. Eso teóricamente es un tumor, una colección de sangre. Eso es un tumor. Si acumulamos líquido o algún material fluido en una cavidad con epitelio recubriéndolo, es un quiste. Si coleccionamos pus, es un absceso. Todos estos son tumores. Y tenemos otro tipo de tumor, que son las neoplasias. Es un tipo de tumor, que es una neoplasia. A diferencia de las demás, la neoplasia es por un aumento en el crecimiento celular. Y cuando digo crecimiento celular, no es tamaño de la célula, es número de células, división celular. Así que una neoplasia es un tipo de tumor. Hay un aumento en el número de células, hay un crecimiento anormal de células. Y las neoplasias pueden ser de 2 tipos, benignas y malignas. Una neoplasia maligna o un tumor maligno es sinónimo de cáncer. ¿Sí? Es lo mismo. Tumor maligno, neoplasia maligna es cáncer. ¿Cómo se diferencia de las benignas? Por su comportamiento. En una sola palabra, por su comportamiento. Las malignas se comportan más agresivos. Ahora en un rato veremos en qué consiste esa agresividad. Entonces, básicamente, un cáncer, un tumor maligno, es un grupo de células
que está creciendo sin control, de forma autónoma, independiente, crece más rápido que el resto del tejido, justo por eso hace una masa, y tenemos un cáncer. ¿De dónde viene la palabra cáncer? Cáncer significa justamente cangrejo. Lo que está en el fondo, esto es la nebulosa del cangrejo, y esa palabra la acuñó Hipócrates hace 2500 años. ¿Por qué? Esto es un cáncer de mama. Posiblemente a Hipócrates los cánceres, los tumores malignos, que los separó de los benignos, le recordó las patas de un cangrejo cuando se agarraba del tejido. Otros dicen que fue las venas que estaban muy hinchadas alrededor del tumor. Independientemente del hecho, a Hipócrates estos tumores le recordó un cangrejo. Así que le puso carquinos, en griego es cangrejo, y en latín y en español es cáncer. Así que cáncer es cangrejo. ¿Okay? Por algún motivo, a Hipócrates le recordó un cangrejo. ¿Cómo se forma un cáncer? Vamos a ver primero cómo se forma un cáncer y después por qué se forma un cáncer. Todos conocen esta cómica. Y todos conocen a Piolín. Y quizás algunos vieron este capítulo. No sé si lo vieron, lo llegaron a ver. ¿Alguien sabe en qué libro se basó este capítulo de Piolín y Silvestre? Exactamente. Si pusieron atención, cuando Piolín entra al laboratorio, en la puerta dice Dr. Jekyll. Esa era una novela de 1886. Un señor, Dr. Jekyll, buena gente, se toma unas pócimas y se transforma en este ser maligno y asesino y siniestro que era Mr. Hyde. Así que la cómica está basada en ese libro de Robert Louis Stevenson de 1886. Piolín se transforma en este ser maligno. En el cáncer ocurre exactamente lo mismo. Una célula sana y feliz como esta se convierte en una célula monstruosa como esta. Y el proceso, de hecho, se llama transformación maligna o carcinogénesis. Y vamos a ver cuáles son los 7 pasos, porque son 7 los principales, hay más, pero son los 7 pasos principales de la transformación maligna. Y esos 7 pasos están basados, o su mecanismo es las mutaciones. ¿Qué es una mutación? Los genes que vimos al inicio tienen una secuencia de nucleótidos. Si esa secuencia cambia, cualquier alteración del gen, incluyendo secuencia de esos nucleótidos, eso es una mutación. O si ese gen empieza a trabajar más de lo usual por una mutación. O lo contrario, si ese gen empieza a trabajar menos de lo usual, se inhibe, también puede ser por una mutación. O si ese gen se amplifica o produce copias de sí mismo. Cualquier alteración en un gen es una mutación. Y todos los cánceres, su base es mutaciones. Y no una mutación, son muchas mutaciones. Una sola mutación nunca va a producir un cáncer. Es una acumulación de mutaciones, siempre. Así que un niño como este, inocente, se va a transformar en un ser maligno como este. Esa es la transformación maligna y vamos a ver cuáles son esos 7 pasos. Vamos a hacer una analogía. Ese camino de la transformación maligna la vamos a comparar con un viaje desde Panamá como si fuéramos hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña analogía. El primer paso de la transformación maligna se llama autosuficiencia en señales de crecimiento. ¿En qué consiste eso? Hay una familia de genes que se llaman protooncogenes. ¿Cuál es la función de estos protooncogenes? Promueven la proliferación celular, la mitosis. La mitosis es división celular. En una célula normal, estos mecanismos están controlados. Hay unas células que requieren crecer, otras que no crecen, y todo esto está regulado en el cuerpo. En el caso de un tumor, uno de estos genes, o una familia de estos genes, estos son los más importantes, el gen RAS y el gen MYC, son varios. Estos genes mutan y sobreestimulan a la célula a crecer sin control. Es literalmente como si hubiéramos agarrado este carro y le metemos el pie al fondo en el acelerador. ¿Okay? Y lo metemos al fondo y ya quedó trabado el acelerador. Ahora tenemos un carro que va sin control, con el acelerador hasta el fondo a 200 kilómetros por hora, y uno piensa, ok, ahora llego en 4 horas a Paso Canoas, a la frontera. Pero la célula tiene muchos mecanismos de control, muchos bloqueos para evitar que termine convirtiéndose en cáncer. ¿Cuáles son esos mecanismos?
Llegamos a Chorrera y llegamos al primer bloqueo, al primer retén. ¿Cuál es ese primer retén? Hay otra segunda familia de genes que se llaman genes supresores de tumores. Estos genes hacen exactamente lo contrario a los anteriores. Estos son los que inhiben crecimiento celular. ¿Okay? Estos son como el freno. Los primeros era el acelerador. Estos estimulan. Los segundos son el freno. Así que en una célula normal hay una regulación, un equilibrio entre el acelerador y el freno. Y la célula crece lo que tiene que crecer. Pero en los tumores, los primeros genes se sobreestimulan, se sobreexpresan. Metemos el pie hasta el fondo. En este segundo caso es lo contrario. Es una mutación que bloquea el freno. Es como si literalmente estuviéramos quitándole el freno al carro. Así que ahora tenemos un carro sin freno y con el pie hasta el fondo del acelerador. Y uno dice, ahora sí, vamos a llegar a Paso Canoa, a la frontera en 3 horas. Pero encontramos otro mecanismo de control. Cuando llegamos a Río Hato, encontramos otro retén. ¿Cuál es ese otro mecanismo? Hay un proceso, hay un mecanismo que se llama apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Es un tipo de muerte celular que es como un suicidio, literalmente como un suicidio. Cuando la célula empieza a crecer sin control, con el pie hasta el fondo, sin freno, este mecanismo de apoptosis se dispara. Es un suicidio. La célula se muere y evita que siga creciendo sin control. Es un mecanismo de control. Bueno, en este caso pudiéramos verlo como un mecanismo de control para evitar cáncer. Así que, ¿qué hace la célula? Otra mutación, una nueva mutación. Y produce una molécula que se llama BSL2. ¿Qué hace BSL2? Inhibe, suprime apoptosis. Así que, ¿qué hace esta molécula? Apaga la bomba. Se acabó el suicidio. Ahora tenemos el carro con el pie hasta el fondo del acelerador. Esta es la vida de la apoptosis, que es hermosa. Hermosa. Ahora sí, tenemos el pie hasta el fondo del acelerador, sin frenos. Evadimos apoptosis y pensamos, ahora sí, llegamos hasta la frontera sin no hay ningún otro obstáculo. Obviamente hay otro obstáculo, hay otro retén. Pronto. Cada vez que la célula se divide, el ADN puede sufrir alteraciones y cambios. Y hay unos mecanismos, unas enzimas que reparan estas mutaciones. En una célula normal, si ocurre un cambio en el ADN, estas enzimas reparan el ADN. Así que las células hijas no van a tener esta mutación. Así que para que las células hijas de cáncer tengan esta mutación, hay que eliminar este mecanismo de reparación. Piensen en la reparación como un mecánico. El mecánico es van en el carro con el mecánico. Se daña el acelerador, el mecánico lo repara. Se daña el freno, el mecánico lo repara. Se daña la apoptosis, el mecánico lo repara. Así que la célula que quiere convertirse en cáncer tiene que eliminar lo siento, Rey, tiene que eliminar al mecánico. Así que hay defectos en la reparación de ADN. Así que todas estas mutaciones de los protoncogenes, de los genes supresores de tumor, de la apoptosis, ya no se reparan. Hemos desechado al que repara, hemos desechado los mecanismos de reparación, estas enzimas. Así que cuando la célula se divide, todas estas mutaciones pasan a las hijas y se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando. Nuevamente, seguimos el camino y en Santiago encontramos otro retén. ¿Cuál es ese otro retén? Al final, en los extremos de cada cromosoma, hay unos segmentos que se llaman telómeros. Piensen en los telómeros como la batería que le da energía a la célula o al cromosoma para dividirse. Pero cada vez que la célula se divide, el telómero se acorta. Se divide de nuevo, se acorta más. Se divide de nuevo, se acorta más. Y llega un punto en que la célula se queda sin batería, se queda sin telómero. Y cuando llega a este punto, la célula deja de dividirse. No puede hacer más nada. Se le acabó la gasolina, se le acabó la batería. Así que, ¿qué hace el tumor? Otra mutación. Todas estas mutaciones. ¿En qué consiste esta mutación? Cada vez que la célula se divide, se repara el telómero y lo vuelve a su largo original. Así que esto lo hace una enzima que se llama telomerasa. Se activa esta enzima, telomerasa.
El 90% de los tumores, de los cánceres, tienen esta enzima activada. Así que la célula se divide, se repara el telómero y literalmente la célula se convierte en una célula inmortal. Hay células que tienen 80 años. Hay un caso, si ven, hay una película en Netflix, La vida de Henrietta Lack. Si la pueden ver, la ven. Una biopsia que se tomó una señora con cáncer en los años 50. Esas células están en diversas universidades, años 50. Todavía hoy siguen dividiéndose. 80 años después, células inmortales tienen su telomerasa activada. Son células de cáncer. Así que seguimos el camino y llegamos a Tolé. Y en Tolé encontramos el siguiente retén. Esas células tumorales necesitan alimento, necesitan glucosa y necesitan nutrientes. Así que el tumor, cuando crece, necesita adquirir todos estos alimentos. Y estos alimentos solamente llegan a través de vasos sanguíneos. Así que el tumor ahora tiene que producir sus propios vasos sanguíneos. ¿Cómo lo hace? Otra mutación. Y estas mutaciones activan unos genes que producen unas moléculas, esta es la principal, VEGF. Esa molécula estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso se llama angiogénesis. Así que el tumor ahora adquiere sus propios vasos sanguíneos. Es como si en Tolé llegáramos y asaltamos la tienda y llenamos el carro de azúcar y de dulce y de, qué sé yo, Gatorade, ¿no? Para alimentarnos. Eso es justamente lo que hace el tumor. Otra mutación más, angiogénesis. Y llegamos a David, tomamos un descanso y decimos, ok, al día siguiente ya vamos a llegar a la frontera, ya vamos a pasar a Costa Rica al día siguiente. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a Paso Canoa? Nos encontramos con este enorme muro. ¿En qué consiste este muro? En muchos tejidos, este es un epitelio. ¿Recuerdan los tejidos? Este es un tipo de tejido. En los epitelios hay una estructura que se llama la membrana basal, que es una red de proteínas y otras moléculas condensadas ahí, que separan el epitelio del tejido conectivo. Así que cuando estas células tumorales, las que están arriba, han sufrido todas estas 6 mutaciones que hemos visto, llevamos 6, nos falta las 7, esta membrana basal que está aquí, este muro, literalmente un muro, estas células tienen ahora que romper o saltar el muro. ¿Cómo lo hacen? Una nueva mutación, otra mutación, todo es mutación. Es como si le diéramos a la célula 3, ¿cómo se llama? O garrochas, o ¿cómo se llaman? Los martillos esos grandes para tumbar muros, o mazo. Y cuando ocurre eso, las células tumorales atraviesan esta membrana, invaden el tejido conectivo. Estas son células que están saliéndose de aquí, invadiendo el tejido conectivo. Hay invasión. Ahora esto es un tumor maligno. Anteriormente era un tumor con el potencial de malignidad, el anterior, pero ahora ha invadido. La invasión es una de las principales características que divide o separa o diferencia neoplasias benignas de malignas. Las benignas nunca invaden, por definición, no invaden. Las malignas invaden. ¿Y cómo lo hacen? Mutaciones. Adquieren enzimas nuevas, rompen la membrana basal e invaden ahora este tejido nuevo. Pero ¿qué pasa en este tejido? Este es el tumor, estas son células que han invadido, ¿okay? Han atravesado la membrana, y en este tejido hay esto que está aquí, vasos sanguíneos. ¿Y por qué es importante los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos también están rodeados de membrana basal, pero ya las células estas tumorales tienen las herramientas para romper esa membrana, por eso invadieron. Y cuando entran e invaden el vaso sanguíneo, estas células entran a la circulación, a los vasos sanguíneos o linfáticos, y se van a otro sitio. Es como si invadieron Costa Rica, llegan al aeropuerto de Costa Rica, agarran un avión y quedan en Uzbekistán. Se van a otro sitio lejano. Tenemos ahora una metástasis. La metástasis, la principal vía de metástasis es a través de invasión a los vasos sanguíneos. Y aquí vamos a ver cómo hacemos esto. Pero aquí ocurre otra cosa.
Estas células tumorales, cuando están en la circulación, en la circulación hay policías buscando células extrañas, buscando células anormales. Estos policías se llaman linfocitos NK, linfocitos citotóxicos, T citotóxicos. Así que, ¿qué hacen las células para evitar la policía? Se disfraza, literalmente se disfraza. Así que cuando los linfocitos se encuentran con las células tumorales, no es Batman, déjalo pasar. Y no la atacan y no la destruyen. ¿Cómo se disfrazan? Se rodean de plaquetas. Estos puntitos amarillos ahí son plaquetas. Las plaquetas empiezan a rodear o se adhieren a la superficie de la célula tumoral. Así que cuando se encuentra con el linfocito dice, son plaquetas, déjalas pasar. Y no la atacan y no la destruyen. Las células tumorales han evadido el sistema inmune. ¿Okay? Entonces llegan a su sitio y dan una metástasis. Invasión y metástasis son las dos principales causas de muerte en cáncer, en tumor maligno. Invasión y metástasis. Así que, y de hecho, la metástasis es la principal característica que diferencia neoplasias benignas de malignas. ¿Okay? Cualquier lesión, tumor, puede tener todas las características de benignidad, pero si da metástasis, es maligno. ¿Okay? Y eso es una causa de muerte importante. Así que vamos a suponer que tenemos, vamos a ver si esto funciona. Tenemos el hígado, aunque debería estar acá. Tenemos el hígado y tenemos acá las células tumorales, pues, por ejemplo, que en colon invaden el vaso sanguíneo y esas células ahora migran y terminan en hígado. Tenemos una metástasis hepática. Así que un hígado sano y bonito como este termina convertido en esto. Un hígado con metástasis. Y así puede estar pulmón, y así puede estar cerebro, y así puede estar hueso con metástasis. Esas metástasis destruyen el tejido sano y uno se muere. Ahora, un minuto sobre los tumores benignos. Este tumor se llama glioblastoma multiforme, es un tumor de cerebro, muy famoso en los últimos meses. Bueno, hace como 10 años, no sé si lo conocen, Ted Kennedy, hermano de John F. Kennedy, murió de un glioblastoma multiforme, hace como 8 años por ahí. Y hace 2 meses, John McCain, nació aquí en Panamá, murió de glioblastoma multiforme también. Es un tumor en cerebro y obviamente es muy difícil tratarlo, pero un tumor benigno que no invade, que no da metástasis, en cerebro te puede matar. Porque por más benigno que sea, al ir creciendo, comprime cerebro y destruye cerebro, y una persona sin cerebro no puede vivir, ¿sí? Aunque hay excepciones. Aparte de estas excepciones, cualquier persona sin cerebro se muere. Así que un tumor benigno dentro del cerebro, te vas a morir, por más benigno que sea. Ahora, de los nombres de los tumores, de los tumores malignos, el cáncer. Si el cáncer se origina de epitelio, se le llama carcinoma. Si el cáncer se origina de tejido de soporte y de músculo, se llama sarcoma, tipo de sarcoma. Si se origina de tejido linfoide, como los ganglios linfáticos, es un linfoma. Si se origina de las células sanguíneas, es una leucemia, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de cánceres. Todos son cánceres, todos tienen las mismas características. Pero este es el nombre del cáncer. Los cánceres también requieren apellido. Muchos tienen apellido. Nuevamente, Rey. Si nos encontramos en un bar con una persona, se ve más o menos amable, buena gente, entramos en conversación con él. El que está en el medio también se ve normal, más o menos bien parecido. No sé si lo conocen, el del medio. ¿Alguien lo conoce? Ted Bundy, asesino en serie, hace 40 años mató como a 30 mujeres. Pero era el encanto que él tenía, las atraía y las asesinaba. Se veía totalmente normal, Ted Bundy. Y el de la derecha, de los Eddie de Iron Maiden, que está basado en una novela de Edgar Allan Poe, esa portada, Asesinos en la calle Morgue, Murders in the Rue Morgue, de Poe. Si uno se encuentra con Eddie en un bar, posiblemente nadie se le acercaría a conversar con él. Sin embargo, con los tumores ocurre algo similar. Hay tumores que este es tejido adiposo normal, ¿okay? Sano. Este es un tejido adiposo con cáncer
pero se parece bastante al original. Cuando los tumores malignos se parecen mucho al tejido original del cual se formaron, se les llama bien diferenciados. ¿Okay? Tumor, lo que sea, bien diferenciados. ¿Okay? Pero si el tumor o el cáncer, como el de la extremo derecha, si no se parecen en nada al tejido del cual se originaron, se les llama pobremente diferenciados o anaplásicos, si son aún más feos. Así que a los tumores malignos uno les pone esos apellidos, bien diferenciado o moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. ¿Cuál ustedes piensan entre el bien diferenciado y el pobremente diferenciado que va a ser el tumor más agresivo? El pobremente diferenciado, exactamente. En otras palabras, este es el más agresivo. En otras palabras, el grado de diferenciación del tumor nos dicta pronóstico. ¿Okay? Un tumor bien diferenciado tiene mejor pronóstico que un tumor mal diferenciado o pobremente diferenciado. ¿Okay? Si se parece muy poco al original, se llama pobremente diferenciado y es peor pronóstico. Ahora, esto fue cómo se forma un cáncer. Ahora vamos a ver, en los 6 minutos que me quedan, creo más o menos, por qué ocurre el cáncer. Hay agentes que promueven la aparición o la formación de mutaciones y mutaciones que van a ser la base del cáncer. Estos agentes se llaman agentes cancerígenos o carcinogénicos. Carcino, recuerden, carquino es cangrejo. Carcinogénicos o cancerígenos. ¿Cuáles son estos agentes? Los podemos dividir en tres grupos de agentes cancerígenos. Uno, los cancerígenos físicos. De los cancerígenos físicos, quizá uno de los más importantes, rayos X. Cada vez que nos tomamos rayos X, estamos exponiendo las células a radiación. Eso aumenta el riesgo de cáncer si es mucho, si la dosis se acumula, es muy frecuente, etc. Los elementos radioactivos también, la gente que trabaja los reactores nucleares, o por aquí de repente está escondido, los detectores de humo tienen elementos radioactivos. Es mínimo, es seguro. La televisión a colores emite rayos X también. Está muy por debajo del límite peligroso, así que no se preocupen. Todas estas son fuentes de radiación. Pero posiblemente la fuente más importante de radiación es el sol, la radiación ultravioleta. Cada vez que uno va a la playa a tomar sol, está exponiendo su cuerpo a radiación ultravioleta. Y la radiación ultravioleta... se rey. Cada vez que uno expone su cuerpo a radiación ultravioleta, aumenta el riesgo de cáncer de piel. De hecho, en Australia, la incidencia de melanoma, por ejemplo, es mucho más alta que en Islandia. Radiación ultravioleta aumenta el riesgo de cáncer de piel. Hay unos cánceres que son menos agresivos que otros en piel, que ese es otro mundo. Pero eso es una fuente de radiación que estamos expuestos siempre. Una fuente de radiación que estamos expuestos siempre. Los otros cancerígenos son los cancerígenos biológicos. Tenemos la bacteria Helicobacter pylori asociada a cáncer de estómago. Y los más importantes es los virus, de los agentes biológicos, los virus. Y quizá el ejemplo típico es el virus del papiloma humano. Es la causa del cáncer del cuello uterino. Y hay muchos otros virus asociados a cáncer. Así que tenemos los físicos, por un lado, los biológicos son otras causas de mutación que producen cáncer, y tenemos los químicos. Y de los químicos también hay un millón. Los nitritos y nitratos que encontramos en las carnes rojas, los embutidos, pepperoni, chorizo, jamón, carnes ahumadas que tienen nitritos, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Aquí tenemos un experto en colon. Bueno, y la lista es enorme, pero posiblemente el más importante es cigarrillo. Cigarrillo tiene más de 70 cancerígenos, hasta hoy conocidos. No uno, ni dos, ni tres, más de 70 cancerígenos. No importa si es light, no importa si es mentol, no importa. Los light, esa es una gran falacia. Los que fuman cigarrillos light están metiendo la misma cantidad de cancerígenos a su sistema. La misma. Eso, si alguien, como no hay tiempo, si después alguien quiere, me pregunta y le explico. Pero esto es un engaño
de la industria tabacalera, los lights, total en años. Sin embargo, hace un par de años, hace poco se encontró el cancerígeno más potente conocido hasta la fecha. Cáncer de cerebro, cáncer de todos lados, ototóxico, calentamiento global, todo produce esa música. Así que no. Así que, aparte del cigarrillo, traten de evitar. Así que para terminar, finalizar, ¿cómo podemos hacer para que todos estos factores, tratar de evitarlos y disminuir el riesgo de cáncer? Porque nunca lo podemos eliminar. La inactividad, el sedentarismo, eso, comparado con una persona que hace ejercicio, esa persona tiene más riesgo de cáncer. El sobrepeso aumenta el riesgo de cáncer. Sobrepeso. Las comidas chatarras y carnes rojas, carnes ahumadas, aumenta el riesgo de cáncer. Así que evitarlas. Tratar de comer menos comida chatarra, comer frutas frescas, vegetales frescos en mayor cantidad, eso disminuye el riesgo. Y miren que no digo elimina, porque nunca, uno puede tener la vida más sana del mundo y por mala suerte le da cáncer, pero uno trata de disminuir el riesgo. Un aumento de peso, sedentarismo, cigarrillo, el más importante de todos. Todos los años mueren como 5 millones de personas por cigarrillo, no solamente por cáncer, hay otras complicaciones. Cigarrillo es el número 1. Y los otros son los exámenes de tamizaje o de screening. En el caso de la mujer, el examen de Papa Nicolau, cuando tienen vida sexual activa todos los años, las colonoscopías después de los 45 ahora, después de los 45 años, cada 5 o 10 años, no sé cada qué tiempo, por ahí. Y estos exámenes para detectar los cánceres antes que estén muy avanzados. Muchos cánceres hoy día que se detectan a tiempo se pueden tratar y curar. Muchos. Así que si siguen estas recomendaciones, quizás en vez de 10, 11 personas de las que están aquí que vayan a morir, quizás morirán unas 4 o 5. Que algo es algo, ¿no? Pero bueno. Esa era la buena noticia. Muchas gracias. Bueno, fuertísimo aplauso para Batman, para Tony.